El Venus Star Point se da cada 4 años, pues en Géminis, ¿sí? Porque los otros puntos de estrella se dan más o menos cada 18 meses, pero el hecho es que desde 1964 se iniciaron los Venus Star Point en Géminis durante 100 años. Entonces, digamos que marcan una pauta. Como el año pasado se inició el punto de estrella en Libra, también, con los Venus Star Point en Libra. Entonces van a marcar más o menos 100 años de puntos de estrella. ¿Y qué quiere decir puntos de estrella? Pues es unos cinco conjunciones que hace Venus con el Sol en la rueda zodiacal. Y uno de esos puntos de estrella es Géminis, punto que vamos a tener el 4 de junio y que para eso tenemos la invitada especial para hablar del tema. Querida Cora, tú no sabes la alegría que me da tenerte en este canal, haberte conocido en Palma de Mallorca y haberte visto después de estar en 2 dimensiones y allá que nos pusiste a saltar y a brincar y a hacer ejercicios y de todo, a contactar con el cuerpo. Bienvenida, Cora. Qué gusto. Qué gusto el mío volver a encontrarnos, sí, nos divertimos mucho, porque también es eso, el placer de la vida de disfrutar la astrología. Y bueno, Juan Carlos, es un aprecio muy grande que tengo con vos. Sos un gran puente, muy geminiano lo tuyo, muy de esto que nos conozcamos, que nos vayamos conociendo los astrólogos y que compartamos la información. Y hablando de este Venus en Géminis, esta danza, porque es la danza que hace Venus con el Sol, y que se encuentran, sí, es muy venusino lo que voy a decir, pero es como que se encuentran, como que se besan, ¿no? Venus se pone ahí al servicio del Sol y para brillar, el Sol le da esa luz en donde en donde nos vamos a enamorar, porque Venus dice, bueno, acá en el signo donde se hace este Venus Start Point por 9 meses, va a haber como un deseo, el erotismo, relaciones, lo que va a estar más destacado en nosotros. Vamos a sentirnos atraídos por todos temas geminianos, ¿no? Y, y este, yo te decía al comienzo, no es un Venus Star Point común, porque es como un banquete geminiano. Va a haber Júpiter está en Géminis, hay una luna nueva en Géminis que está con Venus también. Es un Géminis venusino, Géminis se va a embellecer, nos vamos a embellecer desde algunas temáticas, ¿no? Que tienen que ver con las narrativas. Veía la otra vez que vos hacías un programa con Rafael y el título de los cuentos de Sherezade, esto de las mil y una noches, claro, qué bonito. Sí, me parece que ese mito de Sherezade y el sultán tienen que ver tanto con la energía de Géminis y con la redención. Y la redención desde la narrativa, cuando nosotros logramos contarnos la historia que vivimos muchas veces y cuando llegamos ya a contarla sin el dolor o de pronto ya haciendo un chiste de una situación que fue trágica, cambia la percepción de la situación. Y al cambiar la percepción con la narrativa, cambia también mi cuerpo frente a ello, la defensa que tenía frente a eso que me dolió tanto. Sí, sí. A mí, yo veía este Venus Star Point, además de estar enamorados de la palabra, de reivindicar los relatos, qué nuevos conceptos, narrativas puedo contarme, puedo abrirme también a opciones. Géminis tiene que ver con las distintas opciones de, de lo que yo tomo, aprendo como conocimiento, como estos nuevos relatos. Y estar flexibles, porque si nosotros estamos muy cerrados en los conceptos que tienen que ser muy teóricos, porque Géminis es aire, y el aire también a veces puede cerrarse. Bueno, esto tiene que ser de esta manera, volvernos muy teóricos, muy maníacos en eso de tiene que ser así. Y si yo puedo poner en duda, puedo de repente, y si aprendo por otra vía, y si voy por otro camino, a mí me sale esto también de tomar otras rutas, que es lo geminiano.
puedo tomar otras rutas para llegar, para aprender, para comunicarme. Es como el jardín va a estar como floreciente de los lenguajes, porque no solo la palabra es un lenguaje, el arte, Venus va a poner arte, ¿no? En la escritura, en los dibujos, poesía. Bueno, un poco eso, vamos a querer también relacionarnos, nuestras relaciones van a estar más como, yo creo que es el despertar de lo curioso del adolescente, volvernos un poco más, como te decía, el puer a eternus, pero siendo consciente de que somos adultos. Es como que juego un poco, me abro a explorar, pero sabiendo que soy un adulto, no quedarme en el extremo del Peter Pan, ¿no? De que, bueno, no me importa con lo que quiero, y eso nos aliviana, porque no tenemos que perder esa parte nuestra. Yo digo que todos los Géminis, en general que tienen planetas de Géminis, son forever young. Siempre tienen un aspecto juvenil, porque no pierden esa curiosidad. Por siempre jóvenes. ¿Sabes qué? Retomo con lo que iniciaste hablando de ese beso. Hay besos de besos, ¿no? En las mitologías también se hablan de la bella durmiente que despierta por un beso, ¿no? Y por ejemplo, también en algunos cuentos de hadas se habla que la princesa cuando logra besar al sapo, rompe el hechizo y se convierte en un gran príncipe, ¿sí? Entonces, voy a ello porque lo que vamos a tener el 4 de junio es un beso entre Venus y el Sol partil y exacto, es lo que se llama casímil, ¿sí? Y en ese beso, Venus se carga del Sol y el Sol se carga de Venus. Hay una, y es que, bueno, nada más complejo que alguien que nos guste que de pronto nos dé un beso, así sea un andeniado que llaman acá, uno de ladito, queda uno ahí enganchado y dice uno, pero es que tengo que llamarla, tengo que decirle algo, ¿sí? Y entonces esto es algo así como el punto de enamoramiento. Donde está Venus es aquello que nos gusta, que nos atrae y que como nos gusta tanto, luchamos por ello, ¿sí? Por eso la energía de Venus es tan preciosa. Porque claro, en las mitologías también, por ejemplo, a Pasífae, porque su esposo, Minos, no devolvió el toro, Afrodita la enloqueció con una pasión ingobernable. Pero eso es justamente lo que hace Venus. Nos envuelve en una pasión que hace que cumplamos una meta, porque nos gusta, porque nos atrae, porque sentimos que nos da valor, que nos da reconocimiento individual, porque sentimos que cuando lucimos esa ropa o ese color o esa moda, nos sentimos únicos, especiales, bellos. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva donde está esa conjunción de Venus, lo que hace es enamorarnos de qué, donde se hace, en Géminis, del conocimiento, de las oportunidades, de preguntar, de abrir opciones, de jugar, vámonos, el permiso de jugar con una cosa y con la otra, de tener siempre dos alternativas. El valor acá se habla de que tengo Géminis, tengo dos profesiones, tengo dos ingresos, eh, tengo dos formas de ganarme la vida. No sé, siempre de a dos funciona mucho mejor con la polaridad, ¿sí? Uno de los temas que tiene que ver con la polaridad es cuando ya digamos que yo me identifico solo con un lado y entonces eh, proyecto que son los otros los que tienen esto feo, ¿sí? Yo no, son los otros, ¿sí? Entonces nos podemos volver también unos obsesivos por buscar chivos expiatorios que carguen con todo lo feo que no quiero ver en mí, en mi gemelo oscuro, en mi otro yo. Sí, a mí me encanta esto. Yo trabajo mucho con el tema de la sombra, ¿no? Porque de la dualidad, porque en todos los signos también está la dualidad, en la vida está la dualidad. Entonces, Géminis fundamentalmente es ver las dos caras de la moneda, ¿no? Ver lo que me cuento, lo que yo conozco, pero también la opción a conocer otras cosas que me vienen, es aprender a escuchar. Por eso también tiene que ver con los oídos, los geminianos. ¿Eh? Tengo dos oídos también. Entonces, ¿qué escucho? ¿O cómo me escucho? Y poder
mirar la información, observarla desde distintas vías, porque si no nos cegamos, ¿eh? Nos podemos cegar en una información y volvernos también eternos aprendices, pero que no podemos salir de ese lugar. Eso es la parte del adolescente, que siempre quiere estar tomando, tomando, pero no se anima a, oh, ok, yo también puedo transmitir un conocimiento. Yo creo que vamos a estar todos como curiosos de estos nuevos aprendizajes. A lo mejor de repente, yo he visto mucha gente que dice, ay, de repente quiero estudiar algo que estaba pendiente en mi vida porque nos va a empezar a enamorar. Venus pone eso, esto es lo que quiero y esto es lo que decía siempre y ahora me estoy dando la oportunidad. También tiene mucho que ver con los entornos, con el intercambio, las relaciones. Venus son las relaciones. ¿Qué tipo de relaciones? Las dinámicas van a estar más puestas en los debates de ideas, en lo comunicacional, en el intercambio divertido, porque no es debatir desde la superioridad, sino más fluido, que el pensamiento sea una oportunidad de ponernos en duda también. Mm, excelente. Eh, y más con Júpiter, ¿no? Porque es que Júpiter es el regente de Sagitario, el cual cree que tiene unas verdades dogmáticas frente a unos temas. Y al entrar en Géminis, viene a poner en prueba esos dogmas. A ver, puede suceder dos cosas, ¿no? Si me doy el permiso de ser tan flexible, de poner a prueba mis dogmas, los que lo- los que hacen que yo me mueva en este mundo y que consiga lo que tengo, Sagitario, la flecha que se dispara, pues llega a Géminis y si me doy el permiso de cuestionarlos, de entrar en discusiones, de abrir mi mente, mis oídos, como mencionas, para dejar que mi idea se entre en contacto con otras ideas y entre en mutación incluso cuando lo intercambio, o darme cuenta de lo fanático que estoy siendo con mi verdad y mi dogma, porque en el fondo lo que tengo es una gran duda de esa existencia o de esa verdad. Entonces por eso lo tengo que defender a prueba de bala. Por eso como astrólogo hoy me meto en las universidades a defender que eso es una ciencia y entonces llevo todos los argumentos y todas las estadísticas. Yo digo, pero ¿para qué tiene que demostrar si los que somos astrólogos sabemos que eso funciona y no necesitamos de estar haciendo estadísticas o, ¿sí? Pero cuando se duda, necesitamos de ese fanatismo. Entonces Júpiter viene en Géminis a, digamos, como a cuestionar esos dogmas, a abrirnos unas nuevas posibilidades, siempre y cuando nos lo permitamos, porque también inverso, me puedo volver con tanto en Géminis, y eso depende del libre albedrío, no de los planetas, me puedo volver un defensor acérrimo de lo que yo considero una verdad y entonces voy a buscar miles de argumentos y miles de formas para justificar eh, mi verdad o mi visión, ¿sí? Y eso es muy nocivo porque eso era lo que pensaba yo. Mira, Géminis, Libra y Acuario son aire, son razones, son mente, ¿sí? Y lo opuesto al aire es el agua, emociones, lo subjetivo, Cáncer, Escorpio, Piscis, ¿sí? Entonces tú decides, ¿quieres tener razón o ser feliz? ¿Sí? Si andamos en Cáncer, Escorpio y Piscis, estamos simplemente fluyendo con lo que sentimos. No necesitamos ninguna razón, ¿sí? Pero nos volvemos supremamente subjetivos, sin duda alguna. Si nos vamos directamente al tanto aire, nos vamos a tener la razón y la justificación de todo, con ciencia, con tecnología, con arte, con lo que sea, ¿sí? Pero nos vamos a vivir siempre amargados y aislados para tener la razón, para tener la mente fría. Es el hombre de hielo, ¿sí? O la mujer de hielo. Mientras que Cáncer, Escorpio y Piscis es la emoción viva y pura, que también en extremos puede ser la gorgona, ¿sí? Entonces esa polaridad entre el hombre de hielo y la gorgona que muchas veces se ve en las parejas actuando impulsiva y compulsivamente cuando entran en una guerra frontal. A una se le salen las serpientes por la cabeza y el otro se vuelve el hombre frío y helado que ni siquiera la voltea a ver y le deja de hablar un mes, ¿sí? Entonces son los absurdos, ¿no? Esa polaridad, para mí en este momento con una Venus en Géminis,
Está diciendo también tenemos que ser muy cuidadosos de ver hasta dónde queremos estar justificando absolutamente todo, tener la razón de todo y polarizarnos a un extremo de no querer tener contacto con las emociones o con lo subjetivo, porque hay una supremacía, Plutón en Acuario, un stellium de 5 planetas en Géminis, ¿sí? Entonces, tanto aire hace que se necesite crear conscientemente un equilibrio con el agua, tratarla de tener en conciencia. Sí, lo que estabas hablando, yo siempre digo que, bueno, Júpiter en Géminis, yo tengo mi retorno de Júpiter y Saturno, así que vengo, yo soy Júpiter en Géminis. Las Genial. terrible. Las cruzadas ideológicas, yo digo, son como unas cruzadas, ¿no? Defender una información, cueste lo que cueste, nos volvemos esos, sí, no templarios, los Templarios, templarios. claro. Claro, como si la información fuese incuestionable. Entonces, un poco eso, porque nos podemos poner maníacos, ¿no? Maníaco, la manía es muy jupiteriana y en lo mental, tiene que ser la interpretación, cuidado cómo interpretamos, porque también la interpretación refiere de una percepción y también refiere de una historia personal y muy subjetiva. Entonces, volvernos muy mentales, que todo tiene que pasar por la mente, por la interpretación, eso nos va a agobiar, porque Júpiter, vamos a sacarle el mito, sí, el gran benefactor, pero también agranda todo lo que, donde está presente. Si nosotros ya somos muy mentales y todo tiene que pasar por la teoría, por la ciencia, por la justificación de que esto es así, por tanto fundamento, nos volvemos un poco fanáticos, un poco cerrados, y creo que la posibilidad que se nos está abriendo es flexibilizar, darle un sentido, porque Júpiter dice, tiene que tener un sentido esto que aprendes. ¿Para qué lo aprendes? Me voy a inscribir a estudiar medicina. Bueno, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido que querés desarrollar? Y, y lo que vos decías respecto a esto de la falta de agua, y encima este Venus Start Point está en cuadratura Saturno en Piscis, signo de agua. Y Saturno congela, es decir, hace como no quiero sentir, no quiero mostrar mi caos, no quiero mostrarme vulnerable. También es una oportunidad, porque Saturno es el adulto responsable que nos hace asumir ese rol de adulto. Ponete en contacto con tus emociones, no te cierres. Al estar en cuadratura, nos está diciendo, ok, jugá con la información, pero sabiendo con qué te querés comprometer. Porque Géminis abre frentes. Ah, esto, voy a hacer esto, hay un montón de posibilidades. Ahora, ¿cuáles van a ser posibles, viables de concretar desde el realismo? ¿Qué es lo que sentís? Asumí un poco este compromiso con lo que querés, con lo que te gusta. Eh, Esto es interesante. Y aquí repito la frase con Saturno en Piscis, ¿no? ¿Feliz o con razón? ¿Sí? Y esto viene también a lo siguiente, ¿no? Muchas veces con tanto aire nos tenemos que cargar, tú lo mencionabas allí, como haciendo un análisis de todo, ¿no? Es decir, y pasó esto y entonces estábamos en la cena y se regó el agua, entonces si soy psicólogo y todo, estoy pensando, uy, un desborde de emociones, algo que no se está diciendo, y entonces empiezo a analizar cualquier evento. Y en lugar de utilizarlo solamente en mi consulta, lo saco de consulta y lo empiezo a utilizar en cuanto a reunión familiar, lo mismo como astrólogos, ¿sí? En lugar de ir a la reunión familiar y echar un cuento y hablar de la farándula o hablar de las noticias o de lo que pasa, termino hablando de que es que Saturno está en Piscis y está en cuadratura y entonces sigo tratándole de dar significado a todo, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que eso es una sobrecompensación de Júpiter en Géminis, tratar de que todo tiene una razón y una lógica y todo tiene sentido. Entonces, imagínate
cuando realmente pasan las cosas que pasan en la vida, que son absurdas, que son locas, que son injustas muchas veces, y que no le logro encontrar sentidos, la angustia que me genera en el corazón el tema, ¿sí? Es decir, he visto casos de ataques de pánico o ataques de angustia porque no logro entenderle el sentido a lo que me está sucediendo, ¿sí? Y resulta que muchas veces las cosas no tienen por qué tener ningún sentido, simplemente pasan. Pasan porque tienen que pasar y punto, ¿sí? No porque no porque hay una mano de Dios o una mano del diablo o una mano de lo que sea, nada, porque simplemente es la vida, que es así de absurda muchas veces y que en esta vida los buenos pierden y los malos ganan y a veces ganan los buenos y a veces pierden los malos. Pero desde aire quisiéramos entender y justificar desde una lógica racional y desde un equilibrio, por qué suceden las cosas, por qué nació este hijo con un problema mental, pero por qué un bebé tiene estas situaciones desde que nació y una serie de cosas absurdas que no tienen ningún tipo de justificación ni razón, simplemente porque es la vida, porque así, y porque además millones de años de evolución de la biología nos han demostrado que la vida sabe más que lo que nuestros 500 años de raciocinio pueden llegar a entender, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantísimas que muestra esta cuadratura de Saturno en Piscis en agua, ¿sí? Es que le dice a la visión jupiteriana, geminiana, en donde todo tiene sentido y todo tiene un porqué y todo es razonable y tenemos unos ideales y una previsión al futuro. Y Saturno empieza y le dice, pues es que esto es lo que hay. ¿Qué vas a hacer con lo que hay en una cuadratura? Entonces le dice, y entonces con lo que hay, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a polarizarlo y vas a decir que son los otros, los que están en contra tuya, de tu ideal? ¿O más bien vas a adaptar tus ideales, tu visión de vida y vas a renunciar a tener la razón o entender la razón de cada cosa para simplemente abrazar lo que existe? Tal cual. Te estaba escuchando y vos sabés que yo tengo una amiga geminiana, tiene mucho en Géminis y ascendente en Géminis, y claro, es psicóloga también, pero todo eso lo pasa por su formación, por la interpretación mental. Por supuesto que a veces tiene episodios muy agudos de desolación, ¿no? Ante hechos que rompen lo teórico, ¿no? Entonces, yo siempre invito a decir, ok, deja la mente a un lado, escuchar el cuerpo, que está bien, es tierra, pero también tiene que ver con nuestras emociones, porque somos agua, el Somos 80% de como agua, 90, entonces eso, somos agua. El cuerpo te invita siempre a por eso hablé antes de los lenguajes, porque Géminis también son los distintos lenguajes. Escuchemos todos los lenguajes, estemos conectados con los diferentes lenguajes. Y el cuerpo nunca miente, jamás, porque es la manifestación de lo que somos. Entonces, si nos cerramos en una idea, en un pensamiento, nos rigidizamos, yo no puedo salirme de esta formación porque yo lo aprendí así, entonces si no puedo esto, no existe, vamos a quedar muy aislados. Y eso es lo que va a mostrar Saturno. Porque Saturno, cuando vos no lo integrás, y está en Piscis y es integrar el todo, la inclusión, cuando vos no lo integrás, vivís la parte más dura de Saturno, que es el límite, la frustración, sí, el sentirnos inhibidos. Saturno te está diciendo, mira, yo te voy a poner, te voy a mi modo, para que vos integres el todo, para que seas realista, para que te hagas responsable y para que te escuches. En vez de ser el que, Géminis es el emisor y el receptor, para que dejes de estar con el diálogo interno, haciendo las deducciones desde una lógica puramente racional, te voy a poner la traba para que escuches todo. Es como todas las frecuencias. Y eso no nos gusta. No nos gusta porque queremos, desde mi versión, desde mi percepción, que las cosas deben ser ahí. Y la parte geminiana también es como, es un poco a nivel adolescente, no, porque me dice tal cosa, porque es tirarlo para afuera, no me quiero hacer cargo de esto. Entonces, bueno, a qué le vamos a dar más peso?
peso en el sentido, vamos a estar conscientes de lo que estamos viviendo, porque eso nos puede abrir esas posibilidades. De repente, si yo miro con otros ojos, Marcel Proust decía, no hacen falta nuevos ojos para tener nuevos horizontes, no hace falta nuevos horizontes, necesitamos nuevos ojos para tener nuevas miradas. Y eso es también, ¿no? Tengo que mirar con la vida con otros ojos, no desde lo que me dice la interpretación, la mente, que la mente quiere gobernar, porque Júpiter y este Venus Start Point en Géminis nos puede dar una gran libertad de pensamiento, de expansión, de crecimiento, pero también nos puede esclavizar, porque son las dos caras de la moneda. Podemos estar presos de nuestros pensamientos, pero si nos permitimos decir, ok, yo pongo en duda todo, yo me cuestiono a ver qué pasa y estar más ávido de información. Me encanta. Mencionabas ahora precisamente los lenguajes de comunicación. Géminis es el lenguaje, es donde aprendemos lenguajes, verbal y no verbal, castellano, inglés, francés, astrología, lenguaje simbólico, es decir, todos los lenguajes están casa 3 Géminis. ¿M? Las cuadraturas, quiero mostrarlas acá, muestran dos lenguajes de comunicación distintos, ¿sí? Si tú miras, por ejemplo, una cuadratura son 90 grados, entonces, pues sale una línea de aquí a acá, hasta acá son 90 grados, entonces va en una línea recta, pero la cuadratura dice, se acabó el camino, llegó a una esquina, tienes que moverte hacia la otra esquina. Entonces empieza ya no en descenso, sino en ascenso la línea nuevamente, hacia los otros 90 grados. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que el lenguaje de comunicación que se actúa aquí es distinto al que se actúa aquí, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este caso sería un lenguaje de emociones, de besitos, de miraditas, de odio, de todo, de todas las emociones. Y acá sería un lenguaje en Acuario de razones, de leyes, de estructura, de ciencia, de arte, ¿sí? Eh, y aquí en Tauro sería otro lenguaje muy distinto que es de los hechos, de las acciones, de si me amas, muéstramelo, pero con hechos. ¿Sí? Y aquí en Leo sería, digamos, con fe, con esperanza, con fidelidad y con lealtad hacia unos principios. Es decir, son cuatro lenguajes muy distintos. Entonces, lo que quiero mostrar con estas cuadraturas es que acá hay una cuadratura entre Saturno y el Venus Star Point, ¿sí? Saturno está hablando en agua y Venus está hablando en aire. O sea, uno está hablando en emociones, en sentir, y otro está hablando de razones. ¿Y qué hacemos con esa cuadratura? Mira cómo, por ejemplo, nosotros que hablamos castellano y escuchamos una canción en otro idioma, en francés o en inglés, y que de pronto no somos bilingües, logramos disfrutar la canción e incluso bailarla sin saber lo que dice, pero ¿qué me evoca la música? ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que está haciendo esta cuadratura. Eh, Poder leer, así no sea, así no hayan razones, porque es que en agua, ¿qué se dice? A mí no me gusta tal persona, dice la de agua, y el de aire, pero dame una razón, dime por qué no. No sé, tengo una corazonada, no me gusta, no vuelvas a frecuentarlo, punto. ¿Sí? Entonces, ese lenguaje que son dos lenguajes distintos y cuando uno va a ver tenía sus razones, a la final, con el tiempo, me doy cuenta de que tal persona tenía las razones de por qué no me metí allí, ¿sí? Y no le hice caso, y miren lo que pasó, por ejemplo, ¿sí? Pero a lo que voy con esto es que Saturno en Piscis habla desde la subjetividad de las emociones, desde lo que estoy percibiendo y sintiendo, desde la realidad y desde unos límites que me está imponiendo la vida, ¿sí? Y Géminis está diciendo, pero eso que me están diciendo no es lógico. Esa ley que me impusieron no es racional. ¿Y qué? Es una ley que está puesta, así no sea lógica, así no sea racional. Es un límite que te está mostrando la vida, que tienes que aprenderlo a bailar así no entiendas la letra de la canción. Pero ya la música te está diciendo aquí hay un límite. ¿Sí? Entonces, voy a ellos diciendo, tenemos estos planetas en Géminis que están mirando siempre a futuro, el aire siempre es previsor, siempre mira más allá, busca razones, busca lógica, es idealista por excelencia y juzga en una cuadratura todos aquellos límites que le vinieron a imponer y dice, no puede ser.
¿sí? Y yo lo que los invito con esta cuadratura es, en lugar de sentarme a juzgar y a decir esto no es racional, esto no es lógico y esto no es justo, poder decir, pues esto es lo que hay. Y este es el límite planteado, ¿sí? Y si yo más bien adopto la forma de ese límite, que es una de las invitaciones que hace un Saturno en Piscis, adopto la forma del agua, el agua adopta la forma de Saturno también. Entonces, si yo internamente integro esa ley, que es lo que existe por más absurda que sea, la asumo, me da posibilidades de tener una mutación, cuadratura, porque llegamos a una esquina, tener una mutación de la idea original, del idealismo original de Géminis, para ser más realistas y aterrizar más la idea. Sí, me encanta esto. Eh, a mí Saturno siempre me da esa sensación de que nos hace adultos porque nos pone ese principio de realidad. Mirá, las cosas son como son, que te gusten a vos o no te gusten no es mi problema, te dice Saturno. Y en Pisces, que es el último signo, está incluyendo todo. Entonces, estos distintos tipos de realidades que hay. Pero también nos hace asumir un compromiso con nosotros mismos. Y en esto con Géminis, yo decía, se me planteaban en lo cotidiano, ¿no? Lo que puede suceder es que quiero empezar un montón de cosas porque Géminis le arranca la curiosidad y quiere, es muy veloz, pero de repente quiero empezar una carrera o quiero hacer un emprendimiento, quiero dar una capacitación. Ay, sí, pero voy a tener que tener tiempo, lo voy a tener que armar. Ay, no me gusta tanto. Ay, no, no, pero esto no. Ah, es eso, ¿eh? En los vínculos también nos va a poner a poder tener conversaciones incómodas, porque Géminis, y es la palabra, y Saturno te dice, decí lo que no te animás a decir o expresar, porque eso es lo que es tu realidad. Entonces, no para mí los vínculos reales saturninos se construyen muchas veces bajo estas conversaciones incómodas, lo que no queremos escuchar ni decir. Uy, qué importante eso que estás planteando, Cora, porque observa cómo los elementos de aire normalmente se mueven en esferas de máscaras sociales, de tacto, de diplomacia, de maneras correctas. Entonces no me atrevo a decirle lo que me molesta a la otra persona. No me atrevo, ¿sí? Y resulta que cuando me atrevo a decirlo, se arma una pelea o una discusión, pero que la relación termina siendo más real después de esa discusión, donde puede ser que ya nos volvemos a ver, pero, o como puede ser que entramos en otra dimensión. La relación entró en un significado más profundo y en un vínculo más especial, porque la honestidad abre puertas, no las cierra. Eh, desde, desde Libra, desde Géminis y desde Acuario creemos que si somos honestos con esto y si digo esto, tal vez se me cierran las puertas y es exactamente lo contrario. Sí, claro que va a generar una crisis, va a generar un malestar, pero ahí está precisamente la adultez que podamos tener y lo que hablabas de Saturno, ¿no? De la invitación a la adultez. ¿Qué tanto puedo soportar una discusión? ¿Sí? Porque si no logro soportar una discusión, lo único que quiere decir es que sigo siendo este niño que se cree desvalido, que si mamá está brava conmigo no me alimenta y me muero. Pero es poder entender que ya como somos adultos, ya somos dueños de nosotros mismos, podemos sostener una discusión o un malestar por un cierto tiempo hasta que lleguemos a una verdad juntos en pareja o en vínculos sociales o en amigos. O sea, el que no es capaz de tener una discusión sana, tampoco es capaz de tener una relación verdadera. Siempre va a estar haciendo es espejo del otro. Bueno, Venus tiene la forma de un espejo. Entonces, Sí. claro, vamos a espejarnos y Saturno siempre nos pone en juego cuál es tu límite, porque lo que te muestra Saturno ante la situación limitante es cuál es tu límite.
¿por qué seguís pensando de la misma manera o actuando? Y nos va a decir, por eso el cuestionamiento, poner en duda, ¿qué quiero yo? ¿Por qué no lo digo? ¿Por qué tengo miedo? Se nos van a poner muy en carne viva, porque Saturno en Piscis, ay, no quiero mostrar esto que me está pasando. Pero es lo que justamente tengo que ir a poder expresarlo con respeto, por supuesto, porque Venus siempre nos dice, bueno, hacelo con respeto, hacelo en armonía, pero dilo, no te calles, porque esto resulta que si yo sostengo cualquier tipo de vínculo, no solo en la pareja, mis relaciones familiares, con hermanos, Géminis, entornos, compañeros, si yo y lo utilizo ese malestar para la queja, sigo siendo un niño. Si yo digo, yo esto, ¿qué me viene a traer a mí? En donde yo no sé decir, en donde yo no sé expresar lo que me molesta, en donde yo no sé poner el límite para cuidarme, para protegerme, esto del autocuidado. Bueno, tenemos que, por eso digo, la flexibilidad mental no es solo para aprender, tomar información, también es para flexibilizar eh, eh, esa información que tenemos y que seguimos sosteniendo, de cómo nos pensamos o cómo nos hablamos. Sabes, Cora, que es curioso constatar cómo Saturno desde el año pasado entró en el eje mutable. El eje mutable, tanto Virgo, Piscis, Géminis o Sagitario, es un puera eternus. O sea, son los cuatro signos que están siempre mutando, jugando, buscando rutas de escape. Nada que me agobie, que me atore, ¿sí? Y llegó Saturno desde el año pasado a Piscis y es como si se estuviera haciendo un relevo entre el puer a eternus y el viejo Fénix, en donde hasta ahora Piscis, o lo que tenemos cada uno de nosotros en Piscis, siempre se ha buscado escabullir o escapar de ciertas responsabilidades, haciéndose el que si no me acuerdo no existió, por ejemplo, ¿sí? O Géminis, simplemente me escabullo con un buen chiste, con otro argumento, yéndome rápidamente, ¿sí? O si es Virgo, me escabullo tratando de mostrar que soy práctico y eficiente y van a depender de mí por mi practicidad. Y entonces es una forma también de escabullirme de la emoción y de todo. Y a través del trabajo, Virgo dice, ay, ya dejemos los dramas y empecemos a trabajar, que hay mucho por hacer, ¿sí? Y Sagitario se va a escabullir con visiones filosóficas y nombrando a un filósofo o a un psicólogo o a alguien o un cura o un sacerdote y demás. Eh, pero desde que llegó Saturno en Pisces, pues está tocando estos cuatro puntos cardinales del Puera Eternus y le está diciendo, hazte responsable. Y responsable es, aprende a responder a tu vida. No la delegues más. De alguna manera le está diciendo como aterrízate. Aterrizar a tierra nos da terror, la aterrizada, pero también nos da valor porque vemos con quién contamos y con quién no y podemos actuar en pro de ello. Entonces, creo que en esta cuadratura de Saturno, no solamente a nivel de los signos mutables se está poniendo en evidencia esto, sino también en un gran ciclo humano porque la conjunción que tuvimos de Júpiter-Saturno en el 2020 entra en fase de cuadratura aquí. Entonces, lo que los cronocratores empezaron a hacer el cambio en el 2020, en este momento necesitamos ponerla a prueba. Eso es una cuadratura. Se ponen a prueba los materiales, la idealización, el proyecto. ¿Y cómo es ese poner a prueba con cuadratura de Saturno? Adultez, procesos de individualidad, procesos de no dependencia de los otros, sino de asumir la propia responsabilidad frente a las cosas. Sí, Juan Carlos, vos sabés que en el 2020 hubo un Venus Start Point en Géminis, Venus en fase retro, donde se dio la conjunción más adelante de Júpiter-Saturno. Y ahora que ese Venus Start Point está en el grado 14, Júpiter va a tocar 3 veces el grado 14. Lo va a hacer, yo me anoté las fechas, de fin de julio al 3 de agosto, del 17 al 24 de diciembre y del 17 de marzo al 25 de marzo. En esas 3 veces, en especial las dos primeras, va a estar en cuadratura con Saturno, en Piscis.
Entonces, es lo que vos decías, el puer, ay, bueno, fiesta, Júpiter, fiesta, aprendo esto, salgo, estoy como más, que nos puede pasar, no hacernos cargos, queremos como las cosas más livianas, más liviano, más superficial, y de repente Saturno te dice, no, ¿querés seguir esto? Bueno, asumí, comprometete, porque es como el joven que se anota en la universidad y no quiere estudiar. Entonces sale todos los fines de semana de jerga, de fiesta, y tiene que rendir un parcial porque las cuadraturas, justamente es como un parcial, yo les digo, son los parciales que nos toman Júpiter y Saturno. A ver, de lo que empezaste en 2020, te voy a tomar el parcial, dice Saturno. Vamos a ver. ¿Te expandiste, creciste, sí, pero asumiste esta responsabilidad? ¿Estás asumiendo este lugar de adulto? ¿O seguís, como vos decís, me escabullo, ¿no? Lo de procrastino, y es un desafío que nos están poniendo. Y los desafíos son los que nos hacen evolucionar y crecer. Entonces, por eso no hay un tiempo que es altamente benéfico porque siempre tiene un contraste de algo como desafío, como ponernos en jaque. A mí me suena un poco las cuadraturas y esto se pone en jaque. Es cuando jugás al ajedrez, jaque. A ver cómo te moves de acá. ¿Eh? Y lo que más me gusta del jaque es que te hace generar unas sinapsis neuronales a grandes velocidades para encontrar una solución. Sí. Es decir, cuando nosotros como seres humanos nos vemos enfrentados y de pronto llegamos a una sin salida, eh, no queda de otra que empezar a evaluar la vida con nuevas actitudes. Y ahí es donde viene la bondad de Júpiter en Géminis, que nos puede llegar a dar lluvia de ideas, lluvia de posibilidades de las problemáticas en las que estamos embebidos. No es cualquier cosa la conjunción que tuvimos en el 2020 de Júpiter con Saturno, porque fue la primera en aire que vamos a tener en 200 años. Empezamos a cambiar paradigmas, a hacer una deconstrucción de aquello que considerábamos nuestras verdades sociales de países, de política y de todo. Y esto empezó a reconstruirse. Entonces, con esta cuadratura viene a haber como una evaluación de esa reconstrucción. Todos a nivel general, a nivel, digamos, eso es a nivel política y a nivel del mundo, pero a nivel individual, en el 2020, la mayoría de gente aprendió a manejar un Zoom. Si no tenían redes sociales, las abrieron. Si nunca habían comprado por internet, sí o sí les tocó, porque si no se quedaban sin cómo comer. ¿Sí? Y así en muchos sentidos. Entonces, eso ahí, esa conjunción abrió la puerta al aire, a las comunicaciones, al internet, a las relaciones virtuales, bueno, a hacer consulta virtual, bueno, todo lo que pasó allí, ¿sí? Y en este momento viene a ser como una evaluación, la prueba de resistencia. ¿Qué sucedió con eso que inició allá? Y esta prueba de resistencia no es cualquier cosa, pues por lo que la conjunción se hizo la primera de los 200 años en aire. Entonces, esta nos confronta realmente con múltiples de posibilidades, claro, Júpiter en Géminis, con muchas ideas, con mucha creatividad e incluso con nuevas herramientas. Tenemos ahora la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cuántos ¿Cuánto vamos a necesitar así como manejar Zoom, como empezar a hacer consultas por internet o compras por internet, que necesitamos de una pandemia, de una cuarentena para llegar a eso? ¿Será que con la inteligencia artificial vamos a necesitar también ese mismo empujón para que muchos empecemos a usarla? ¿Sí? ¿O será que simplemente abrimos Gemini, además se llama Gemini, sin ese, gemini.google.com y empezamos a jugar con ella? Está incluso por 2, 3 meses está gratuita la versión Plus. Entonces tú entras con tu usuario de Gmail, entras a gemini.google.com y empiezas a jugar con ella. Por ejemplo, puedes jugar al astrólogo con ella si le haces las preguntas adecuadas. Entonces, ahí sí como nos hacen las preguntas, ¿no? Cora, Juan Carlos, ¿cómo me afecta este Júpiter entrando en Géminis? Entonces, gemini.google.com, ¿cómo me afecta Júpiter entrando en mi casa 3 de Géminis? Sí. Y él te va a hacer un análisis impresionante, la inteligencia artificial. Entonces, es también invitar
un Star Point en Géminis, con una herramienta que se llama Gemini. Sí, que a mí me parece que es increíble la sincronicidad que hay ahí, ¿sí? Con Júpiter, que le está dando sentido a lo abstracto, a lo racional. Júpiter viene a darle un sentido a tanta palabra, a tanta bodega de datos, a tanta minería de información con la inteligencia artificial. Bueno, entonces yo también lo que les digo es con esta cuadratura, empecemos a usar la inteligencia artificial, porque esto ya es un hecho, ¿sí? Y en 4 años, cuando vuelva a haber un Star Point allí y que Saturno ya esté en Aries y todo eso, si nosotros no hemos ni siquiera dado unas pequeñas puntadas. Sí, yo me acuerdo a mis papás, mi papá debería tener ya en esta, si estuviera vivo por ahí unos 90 años, pero si me acuerdo cuando nacieron los cajeros automáticos, que mi papá era de los que se iban al banco y le llevaba la botella de whisky al cajero y al gerente del banco porque lo conocían para los sobregiros y para no sé qué, ¿sí? Y que cuando pusieron los cajeros automáticos, él se negó rotundamente a utilizar un cajero automático para sacar dinero y en este momento el que no saca por un cajero automático está muerto. Sí. Y así es como para poner un ejemplo, en este momento, el que no sabe abrir una sesión en Zoom para hablar con alguien, a ver, pues sí, de la misma forma que no tiene un WhatsApp o el que no se comunica por un chat, pues, en qué mundo estás? Perdón, ¿no? O sea, ¿qué año? ¿Sí? Y pienso que la inteligencia artificial con Plutón en Acuario, que claro, te está retrogradando, pero pues ya es para septiembre, el fin de año, ya lo vamos a tener ya ahora sí de lleno, ¿sí? También, y en ese trígono que hace con todos los planetas en Géminis, yo sugiero voluntariamente empezar a mirar la inteligencia artificial también por la cuadratura con Saturno. Esto es lo que hay. Necesito aprender a hacer prompts. Prompts es preguntas en la inteligencia artificial. Si aprendo a hacer eso, estoy subido un poco en la ola de los procesos y después no se sabe qué va a pasar. Vamos a estar necesitando tanto esa inteligencia artificial que ni lo sabemos, ¿sí? No sé, yo creo que tanto en Géminis es utilicemos la exploración también con las herramientas que están activas, ¿no? Sí, Géminis es en el tarot es el mago, es el que conecta la varita, el cielo y la tierra, y tiene las herramientas disponibles, las tenés que saber usar. Porque también puede pasar eso de que quiero que sea de una manera y me pierdo esas otras vías y canales, son los distintos canales. Lo que decías es fantástico, es muy Júpiter en Géminis, Trígono, Plutón. Todos los planetas en Géminis van haciendo ese trígono con Plutón en Acuario, la aceleración de la tecnología al alcance de todos. Es una gran transformación Mm. y molesta, porque Plutón no es fácil, pero lo que vos decís es muy interesante. No llegues a necesitarlo como la última opción, que es lo que pasó con todo. No tuve otra oportunidad que entrar en el Zoom. Úsalo, porque a veces cuando jugamos, che, a ver, ¿de qué se trata Exacto. esto? Pongo, pregunta cuál, ya empezás a tomar contacto y no, y ahí está la resistencia. Ay, pero esto va a reemplazar porque pasó esto. Ay, la comunicación virtual va a desplazar al contacto humano. No, se puede, las dos cosas. Es habilitar otra. ¿Te acordás que en la pandemia? No, ya sé, nadie se va a querer encontrar las apps de citas. Hay un montón y están disponibles. Están disponibles. No te quedes con una sola vía. Hay un montón. Después podés elegir cuál te sentís mejor, con cuál te manejas, pero exploralas, porque si no pasa lo que pasó con tu papá y muchos otros, ¿no? Que se negaron a tener WhatsApp, a tener celular, y se empezaron a recluir, porque vamos, la tecnología en el buen uso es para un mejor desempeño de la sociedad, es decir, más agilizar ciertas cosas que antes tardábamos un montón. Entonces, esto es Géminis. Y por eso es esto por siempre joven. La persona geminiana con muchos planetas siempre está buscando, es decir, ay, esto, ay, me encanta, yo lo voy a probar y voy a hacer esto y me hago este curso es eso. Y equivocate, porque también Es- no, no pasa nada.
lo más importante, ahí estás tocando uno de los puntos más importantes con esta cuadratura. Las equivocaciones y el contraste con la realidad hace que haya mucha frustración. Y lo que necesito es aprender la tolerancia a la frustración. No negarme de entrada porque no pude, ya esto no lo quiero ni mirar. No, todo lo contrario. Géminis intenta, es el niño que se cae, que llora un ratico, se sacude las rodillas y vuelve a la acción nuevamente. Esa capacidad de jugar, de desarmar, ¿sí? Mira cómo Géminis también en estas familias donde de pronto la situación económica es precaria, hace que Géminis se castre mucho más porque, cuidado, no toques eso porque lo dañas. ¿Sí? Y entonces eso hace que la persona después no pueda ni tocar un mouse porque lo daña. Sí. Entonces, si ya soy adulto y ya tengo otra condición económica distinta, sin el ánimo de juzgar lo que hicieron mis padres, esas limitaciones, poder entender que necesito dañar muchas cosas para probar y que no pasa nada, ¿sí? Que no pasa nada, sí, se me rompió esto, no importa, tranquilo, voy y compro otro, algo se hace después, bueno, ¿sí? Pero no autocastrarme las posibilidades por temor a dañar algo, a que se estropee, a que me equivoque, a que no sea lo suficientemente asertivo. Esto lo pongo en ejemplo con las cosas materiales, pero está sucediendo a cada instante con nuestra expresión verbal, emocional. Yo no digo esto porque de pronto me equivoco, porque de pronto no soy asertivo. ¿Y qué si no eres asertivo? ¿Y qué si después te odian? ¿Y qué? O sea, se va a quedar en la persona que tiene que quedarse, los otros se irán a ir y se depura las relaciones. ¿Sí? Es como darme el permiso de jugar con la vida, jugar con las personas también, jugar con las relaciones, porque no pasa nada. Lo peor que pasa es que eres auténtico, te muestras como eres sin tantas fachadas. Y lo peor que puede pasar, que termina siendo lo mejor, es que las relaciones se consoliden en relaciones adultas y no en relaciones de niños, de fachadas, simplemente. Entonces es como, démosle la oportunidad de probar también con conceptos, ¿sí? Ay, pero yo cómo voy a leer una carta natal si yo siento que no soy lo suficiente. ¿Quién dice? ¿Quién lo dice? ¿Sí? O sea, si ya aprendiste algo de la luna, pues habla de lo que sabes, no hables de lo que no sabes, ¿sí? Y date la oportunidad. Ay, no, porque de pronto lo daño. Claro, con responsabilidad, por supuesto, pero si no lo intentas, ¿cómo vas a llegar a tener experiencia? ¿Cómo vas a llegar a tener horas de vuelo? La astrología se hace, los astrólogos se hacen con horas de vuelo, con horas de interacción. Sí, total. Esto yo siempre lo decía en las clases, viste, a vos también te debe pasar, porque a veces los que están aprendiendo toman como un referente muy alto y yo tengo que saber todo como Juan Carlos, como Cora, como... No, podés empezar a transmitir la información desde lo que sabés. Y además habilitas la escucha, porque, por ejemplo, en la astrología yo me he nutrido de lo que yo puedo interpretar, pero lo que me contaban me daba mi formación. Entonces, y sí, estamos jugando y empezar a esto, estoy aprendiendo. Uno puede decir, estoy aprendiendo y me puedo equivocar y puedo, y hacerlo a modo de pregunta, no de certeza, esto es así. Es un poco animarse, ¿no? Hacer una parte, integrar los opuestos. Géminis Sagitario, un poco alumno, un poco maestro, y poder integrar esas dos partes en nosotros y no quedarnos con el miedo. Me venía cuando ibas contando, que también tiene que ver con Géminis, como al joven que se le da el carro, como dicen ustedes, el automóvil, pero no lo vayas a estrellarnos. Y cuando aprendes a manejar, y sí, te llevas a veces una columna, una pared, si no, no vas a aprender. Claro, si no, no manejas nunca. Porque cuando uno aprende, aprende. Y el error, esta parte en donde me puedo equivocar, donde tengo que repetir una acción, es parte del proceso, es parte del E, in- proceso. e incluso donde más aprendes. Eso no se te olvida jamás. Sí, sí. Miren, la astrología es un idioma, no es una creencia, no es una filosofía, es un idioma. Es un idioma de símbolos.
de símbolos que vamos a tener planetas, casas, bueno, de todo, aspectos, ¿sí? Y ese es el lenguaje. ¿Qué sucede? Eso es como cuando estás aprendiendo otro idioma, estás aprendiendo inglés y no te atreves a hablarlo y ya te has metido todo el diccionario en la cabeza y ya sabes tanta gramática y sabes de tantas cosas y el profesor te dice, háblelo y no te atreves porque tienes miedo a equivocarte. Yo lo que te invito con una cuadratura de Saturno es que las equivocaciones sean el honor, sean la gloria. Me equivoqué, qué belleza porque significa que lo estoy intentando. No me equivoqué, ¿no? Pues claro, porque ni lo intentas, ¿sí? Es algo así como darle honor a la equivocación, que además es como la vocación que genera la equivocación, ¿sí? Es decir, cada vez que yo tengo un error, que las cosas no salen bien, es la mejor forma de ver cuál es mi vocación, mi real vocación, porque ahí, si yo corrijo, aprendo y es un aprendizaje de sabiduría, no de memoria, es un aprendizaje del alma, de, o sucede porque mi error fue tan grave que generó tanta vergüenza en mi corazón que por ese lado no lo repito, ¿sí? Pero al generar ese aprendizaje, es más valioso que si ni siquiera hubiera intentado, por temor a equivocarme, porque qué dirán, porque no voy a ser lo suficientemente asertivo. Yo creo que con esa cuadratura de Saturno es momento de darle honor al errar. Sí, hacer de una experiencia, ¿no? Porque eso es lo que nos lleva a Júpiter en Géminis. Eh, Vive la experiencia, atrévete a salir de la teoría, hacer de la práctica tu propia teoría, ¿no? Esta práctica de cómo yo lo voy llevando adelante. No te quedes con una etiqueta, con una sentencia, con un formato, con un concepto preestablecido. Animarse a vivir esa experiencia es lo que nos hace estar vivos, ¿no? El movimiento, el, el niño juega, el niño juega, se atreve, se equivoca, va, viene. Volvamos un poco, mi invitación es, volvamos a ser un poco niños, adolescentes, tener alas en nuestra mente, pero siendo consciente de que somos adultos. Es decir, es una invitación. Puedo jugar, yo sé que me animo, me permito, pero yo sé que soy adulto y yo sé que asumo una responsabilidad. Es muy interesante esto. Sí, Cora. Entonces yo quiero invitarlos a que jueguen. Miren, es que acá está haciendo un ejemplo rápidamente la página de la inteligencia artificial es gemini.google.com, ¿sí? Y entonces yo le puedo preguntar, incluso lo escribí mal, pero le puedo preguntar, cuéntame, ¿sí? Cuéntame qué representa Júpiter en Géminis, ¿sí? Y entonces él inmediatamente dice la entrada que comenzó el 25 de mayo, durará enfocarse en el aprendizaje y la comunicación, el momento ideal para astrólogo. Mire, tremendo astrólogo virtual que existe allí, ¿sí? E incluso puedo hacer una pregunta más específica, ¿sí? Yo tengo Géminis en la casa 11, ¿sí? Em, ¿sí? Qué interesante, pero esto es jugar. Sí, Y exacto, eso no inhabilita que puedan consultar también un astrólogo, pero exacto. Para, pueden convivir todas las opciones. Eso uno tiene que alojar en la mente. Pueden convivir distintas opciones. lo que hablábamos de, ¿y qué será de las relaciones si empezamos a atender virtualmente por Zoom? Se deshumaniza y resulta que después de hacer casi más de 10, 15 videos contigo virtualmente y vernos en Palma de Mallorca, ese abrazo es como si nos hubiéramos conocido de toda la vida y el gusto por estar compartiendo en España ese espacio no tiene precio. ¿Y qué hizo? Lo que al parecer iba a deshumanizar, humanizó el doble, porque además observemos cómo lo mismo cuando pasa esto con los amores por WhatsApp o por chat, que decían, ay, pero es que eso deshumaniza. Todo lo contrario, me doy el permiso de contar tantas cosas íntimas porque estamos en el chat
que seguramente si nos estuviéramos viendo en persona no, ni se las contaría, ni le hablaría de esto o de aquello, ¿sí? Es decir, a veces en un principio nos negamos a las tecnologías porque la forma del ser humano intacta es me defiendo de lo que no conozco inmediatamente, ¿sí? Y lo rechazo. Pero posteriormente cuando lo integro me doy cuenta que se convierte en una gran herramienta. Esto es precisamente lo que quiero mostrarles con Gemini, ¿sí? Si ustedes están estudiando astrología y ustedes cuando estudian astrología se hacen una pregunta de ¿y qué significará que Urano le esté pasando por encima de la luna a esta persona? ¿Sí? Y no lo saben muy bien. Y si le preguntan a la inteligencia artificial para que les dé lluvia de ideas, esto no significa que ustedes van a leer textualmente lo que dijo la inteligencia artificial, pero sí significa que les gatilla una interpretación personal frente al tema y que les puede ayudar a hacer interpretaciones. No, es maravilloso. Yo no conocía, ¿eh? Yo me voy a poner, porque Eso. claro, sí, sí, es lo interesante. Bueno, Juan Carlos, vamos llevando. Ah, que llevamos una hora ya hablando. Sí. Lluvia de ideas y de relatos. Bueno, un placer, My Géminis. sí, un placer Qué enorme. gusto estar contigo. Muchas gracias, querida Cora. Gracias a vos, bueno, gracias a todos los que están. Y bueno, tratemos de tomar este Géminis, de tomar este Venus Star Point y ponernos, darle alas a nuestra mente y a nuestra vida, ¿eh? Permitirnos conocer otras versiones nuestras también, que a veces no las dejamos ahí como escondidas. No pasa nada, no pasa nada. Sí, Gracias, gracias. juguemos, juguemos. Hoy jugamos a esta interconexión un viernes en una hora distinta y diferente. Hoy jugamos acá tú y yo a hablar y echar ideas de Júpiter y yo en medio de esta gripa que, bueno, no estornudé y se me olvidó hasta la tos y los mocos y todo eso. La emoción del tema. Bueno, muchas gracias, Gracias, Juan Cora. Carlos. Gracias, gracias a todos. Un abrazo, chao. Chau, chau. Ahí todavía estás grabando. Yo ya Espérate que no terminé de lo puedo transmitir. parar. Ah, acá lo